Hola, muy buenas. Estamos desde la Feria del Libro y hoy comenzamos con las entrevistas que hace el equipo de Cultura Garabato. Y bueno, buenas, Antonio Parejo. Muy buenas, Desi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de tenerte por aquí. Igualmente, encantado estoy yo. Pues vamos allá. Vamos allá. Antonio Parejo es licenciado en Pedagogía por la Universidad de La Laguna y está vinculado a las actividades culturales desde la adolescencia, desarrollando su vida profesional en las artes escénicas desde el año 1999. Es miembro de la Asociación Canales de Narración Oral Tagoral desde 2015. Él se forma teatralmente en la Escuela Insular de Teatro de Tenerife y en diversos talleres de narración oral, clown, improvisación, marionetas. Sigue una forma continua de manera autodidacta y asistiendo a diferentes cursos. Como narrador oral, busca una manera propia de contar. Incorpora técnicas teatrales y de clown, jugando con el humor y apelando a la complicidad e implicando al público. En julio de 2022, estrenaste en la pieza Rodando Rodari. Es un espectáculo de narración oral. Disculpa que no he presentado a Natasha, que está por aquí. Disculpe que está Natasha, así que lo sé. La que mueve las manos. Porque ahora vamos a hablar de que es un espectáculo de narración oral escénico con interpretación de lengua de signos española y música en directo, que consiste en la adaptación libre de algunos cuentos del escritor italiano Gianni Rodari. ¿Puedes hacernos un pelín de spoiler y contarnos con qué nos encontraremos si vamos como espectadores a la función de Rodando Rodari? Pues se van a encontrar con un espectáculo de narración oral escénica. ¿Esto qué es? Pues esto es básicamente una sesión de cuentos, pero llevada a la escena, llevada al teatro, espacios escénicos más grandes, y hay un hilo conductor, que son algunos cuentos de Gianni Rodari, donde los protagonistas son niños y niñas que a través de la imaginación y a través de su empoderamiento, por decirlo así, esa palabra tan de moda, pues consiguen resolver una serie de situaciones y de dificultades. Es un espectáculo pues que está pensado para toda la familia, que no quiere decir que vayan solo niños y niñas, o sea, cualquier persona de cualquier edad que tenga suficiente gusto por la cultura, por los cuentos, pues lo puede disfrutar. Esos cuentos están acompañados de música y están contados en dos lenguas al mismo tiempo, que es oralmente en español y en español también, pero con signos, que es lo que hace Natasha. Interesante, la verdad. ¿Y dónde y cuándo podemos ver la próxima función? La siguiente función, la más próxima, la tenemos el día 4 de noviembre, sábado, a las 6 de la tarde, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Y buscan ahí los enlaces y las cosas para pillar las entradas y puedan allí ir cómodamente, que no se queden en las últimas filas para que lo puedan todo ir viendo. Vean bien, ¿no? Claro, sí. Para quien no le conozca, ¿puedes hablarnos brevemente de la figura de Gianni Rodari? Pues Gianni Rodari es un escritor ya fallecido en los años 80, creo, a principios de los 80. Él creo que empezó siendo periodista, pero se interesó por el mundo de la infancia y de la literatura desde joven, y ya desde los años 50 desarrolló su carrera por ahí. Los años 50, 60, 70 y 80, hasta que murió, pues él se dedicó a escribir cuentos e investigar sobre la palabra y sobre la imaginación. Él hablaba de que igual que tenemos una lógica, también deberíamos tener una fantástica, que la fantástica sería una ley en la que aprendiéramos a inventar, y le da muchísima importancia a eso. Y yo en ese sentido conecto con esa idea de la fantástica. Yo además que veo el mundo desde una manera muy racional, muy lógica, pero al mismo tiempo considero fundamental para mi vida cotidiana y para el trabajo que yo desarrollo la fantasía y el poder de la imaginación. No confundir con el pensamiento mágico, que eso es otra cosa con la que además no comulgo,
pero en este caso, bueno, Rodari tiene una influencia, que es uno de esos autores fundamentales en la literatura infantil y juvenil, y además en la pedagogía. Tiene un libro que es Gramática de la Fantasía, en el que da técnicas de creación literaria y de elementos para potenciar la creatividad y la imaginación. Y además, muy importante, da la palabra a la infancia, a los niños y a las niñas. Los trata como personas inteligentes, no como proyectos de personas. Y que son capaces de pensar, de decidir, y que se les puede hablar de muerte, de guerra, de cosas buenas, malas, de todo tipo. Y no necesariamente tienen que estar sobreprotegidos, por ejemplo, ¿no? Tiene muchísima influencia hoy en día, sigue vigente y bueno, y por ahí... A mí me parece una figura bastante interesante, yo también le sigo, le sigo ya en sus obras y utilizo mucho la gramática de la fantasía porque me parece muy interesante para hacer juegos con los niños, diferentes actividades, así que lo que estabas comentando, ¿no? Que ayudan a la imaginación de ellos y a abrirse más y a escucharlos, ¿no? Pues es importante. Y de los adultos, y de las También. personas adultas, claro, ¿no? También. Es eso, vamos. ¿Y cómo surge la idea de adaptar sus juegos al espectáculo? Bueno, yo ya hacía tiempo que tenía ganas además del trabajo que suelo hacer contando en espacios habituales donde se cuenta, en bibliotecas o en colegios y demás, yo tenía ganas, pero vengo también del teatro, de hacer un espectáculo de cuentos, pero llevados a escena con todo lo que ello conlleva, con su iluminación, con su escenografía si es necesaria. Me gustaba lo de la música, también incorporarla, y también me interesaba trabajar con la lengua de signos. Entonces, como me ocurren estas cosas, pues casi por casualidad se fueron uniendo. Un día me encontré un libro de Rodari y dije que ya lo conocía, pero me parecían siempre muy difíciles sus cuentos, pero de repente vi algunos cuentos que dije, ¡ay, esto es contable! Y bueno, pues trabajando sobre eso, luego un día vi a Natasha en un festival y vi la manera que tenía de expresarse a la hora de interpretar, y dije, oye, ¿y si además de interpretar, de meter lengua de signos a los cuentos que ya se estaba haciendo, le damos un punto creativo y jugamos con eso también? ¿Qué pasa? Y bueno, y poco a poco pues se fue armando esto. Y me interesa, la verdad, que el captar también, ¿no? Lo de la lengua de signos, que todo el mundo se siente consciente, y ruido, ¿no? En el espectáculo, que no hay muchos espectáculos de por desgracia. Bueno, desde hace unos años hasta ahora, la lengua de signos, igual que otro tipo de elementos, los pictogramas, por ejemplo, para personas con autismo, y se está avanzando en eso, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de que la sociedad es más allá de los que se supone que somos normales, que como decía alguien, nadie es normal. Y bueno, y la lengua de signos es uno de los elementos que desde hace unos años se está incorporando, por ejemplo, en el cuento. Sobre todo en momentos puntuales, en festivales, en ciclos y demás. Hay algunas personas, como yo, por ejemplo, que yo en mis propuestas siempre incluyo la posibilidad de llevar a una intérprete en lengua de signos. En este caso a Natasha, porque hacemos una dupla laboral, nos entendemos muy bien y trabajamos muy bien juntos. Pero en este caso yo quería incluirlo en el espectáculo, pero no solo como un elemento de inclusión para que las personas sordas pudieran escuchar, sino pensé, es una lengua, ¿no? Yo también tengo una lengua. Yo vengo del Crown, donde cuando empecé a trabajar, trabajaba teatro sin palabras. Tenemos el cuerpo y los gestos para expresarnos. ¿Y qué pasa si, además de interpretar lo que está contando, participa también de manera activa y se establece un diálogo entre ambas lenguas? Y empezamos a explorar por ahí, y la verdad es que en ello estamos. Y lo bueno, lo interesante es que en cada función, como yo consigo las funciones como algo abierto, en cada función siempre van apareciendo nuevos detalles y nuevas cosas que va creciendo, y que ese diálogo entre una lengua oral y una lengua asignada
va creciendo y se va integrando más, siempre con el cuidado de que la comunicación no se pierda, o sea, que tanto las personas sordas como los oyentes sepan lo que está pasando, porque al hacer ese juego y ese diálogo estás transgrediendo normas, sobre todo, bueno, las dos normas, tanto la norma hablada como la norma de la lengua de signos, ¿no? Entonces tienes que ir con mucho cuidado para ver por dónde puedes romper, cómo flexibilizar, cómo romper ortodoxias, que también eso lleva a lo mejor incluso a gente que a lo mejor al principio no lo entiende muy bien y dice, pero ¿eso se puede hacer? Bueno, sí se puede hacer. Pues se puede, ¿no? Y creo que se puede hacer y se puede hacer bien, y se puede hacer de una manera creativa y siguiendo a Rodari imaginativa. Y así es como surge la idea de incluir, ¿no? Sí. ¿Qué papel juega en la iluminación de Rodando Rodari y la música en directo con Óscar Tiraida tocando el piano? Pues, como te decía, quería montar algo, un producto escénico, digamos, tomando las herramientas pues del teatro y de la escena, ¿no? Entonces digo, bueno, pues las historias con su contenido también tienen unas atmósferas. En principio uno lo crea con la palabra, en este caso además con la palabra asignada, pero dije, bueno, pues vamos a darle también que ese diálogo se produzca a 4, con la iluminación, porque quería crear volúmenes, quería crear espacios, crear atmósferas también, y con la música que enfatizara y también jugar, por ejemplo, con algunos cuentos, pues hemos hecho algunas canciones originales entre Óscar y yo, porque como me gusta jugar con el público, también lo jugamos con el público, y bueno, y temas que se me va el baifo sí, y ese diálogo entre 4 es lo que me interesa, ¿no? Que jugar con todos esos elementos. Escenografía no meto, en este caso, en principio pensaba poner cosas, pero luego no, además es una producción muy modesta. Si juego con letras, que son el título del espectáculo, Rodando Rodari, que es un juego de palabras, y jugamos con esas letras, rompemos esa escenografía, y bueno, pues entonces a mí lo que me interesa es establecer diálogos con los diferentes elementos artísticos y que jueguen entre sí. O sea, que se rompe también en este espectáculo, se rompe la cuarta pared constante. Totalmente, sí. La cuarta pared, el público es parte del espectáculo. Eres licenciado en Pedagogía, además de narrador oral, actor de teatro, autónomo y otras tantas cosas a las que le echas mano, ¿no? Si hace falta. Pero, ¿crees que es posible vivir solo como narrador oral? Bueno, eso tiene matices. Sí, porque yo hago eso y ya estoy vivo. De momento, a ver, está todo correcto. A veces piensas que no, sobre todo por una de las cosas que dijiste ahí, que es la palabra autónomo. Es peligrosa. Es muy peligrosa. Pero por lo demás, sí. ¿Qué pasa? En general, vivir de una profesión artística y cultural sigue siendo algo minoritario y a veces hasta sospechoso, ¿no? No sé cómo será en otras culturas, en otros países, en España, parece que quienes viven de la cultura son la gente que es famosa. Si no eres famoso, no, pero no. O sea, puede vivir de la cultura y ser un obrero de la cultura, como yo me considero, como un obrero del arte, ¿no? Lo que pasa es que la palabra arte o artista a veces tiene unas ínfulas que no sé si nos benefician, ¿no? Entonces yo prefiero hablar de cultura. ¿Se puede vivir? Se puede vivir. Lo que pasa es que la narración oral, en este caso, no solo es ir a un escenario y contar cuentos. La narración oral es más cosas. Investigar, no, tiene muchas facetas, ¿no? Y en Tenerife, por ejemplo, tenemos el privilegio de ser uno de los lugares donde más profesionales de la narración oral hay ahora mismo, en un espacio tan pequeño. Y concretamente en la isla de Tenerife. Hay más en Canarias, pero en Tenerife más, gracias además al apoyo y a la comunidad que se ha formado entre compañeros y compañeras que siempre nos estamos apoyando unos a otros, ¿no? Entonces, hemos buscado diferentes caminos. Y trabaja la narración oral, desde el escenario, desde la formación, desde la investigación, desde la escritura, todos esos campos al mismo tiempo,
y luego vas buscando pequeños nichos, ¿no? Hay compañeros que se han especializado en narrar las primeras infancias, otros se han especializado en temas concretos, por ejemplo, trabajar la igualdad, otros se han especializado, otras en historias de vida y hacer un trabajo de investigación. Entonces, no solo es el escenario, sino un montón de nichos que a veces vas buscando tú. En la organización de eventos y festivales, Tenerife es la isla donde más eventos de narración oral hay, porque aunque las instituciones apoyan, la mayoría de esos eventos son creados o alentados por los propios narradores y narradoras, que somos quienes hemos dado el impulso y luego buscado los apoyos para que eso se produzca, ¿no? Y se vaya consolidando. La respuesta es sí. Sí, con muchos fatis. Pero sí, creo que es mucho trabajo y es gratificante para mí. Hombre, claro, Vida, ¿no? claro, súper gratificante. No me quejo. Durante la feria vas a estar aquí el domingo 15 a las 5. Presentas una sesión de narración oral escénica, también con Ilse, ¿no? Y con música en directo, que lleva como título Biblioteca, una casa común. Una propuesta de la Biblioteca Municipal de La Laguna con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas, que se celebra el 24 de octubre bajo el lema Tejiendo Comunidades. Cuéntanos a qué hace alusión este lema. Pues bueno, el encargo de la biblioteca, en realidad la biblioteca es un ente, pero hay una persona que es Elena Cotanero, que es la directora de la Biblioteca Municipal de La Laguna, que me propuso la propuesta y yo le dije ¡sí! Y después dije ¡ay, Dios mío, ¿dónde me he metido? Porque, pues claro, hay que crear un espectáculo de narración oral sobre algo que más bien que es una idea y que es un montón de informaciones, ¿no? El lema de formar comunidad viene a decir que hoy en día la biblioteca del siglo XXI es una biblioteca que ya ha dejado un poco atrás ese espacio, a lo mejor, que pensamos cuando hablamos de biblioteca, que es ese sitio silencioso donde se va a estudiar y donde hay gente muy seria que te presta libros y que no se puede hacer nada más, ¿no? Ya, pues, es un poco paródico, pero a veces hay esa imagen, Sí. sobre todo con la gente que no va a la biblioteca, que tiene esa imagen. Sin embargo, la biblioteca es un sitio abierto que se integra en la comunidad, en lugares, en espacios como este, que vivimos en un entorno, llamémoslo del primer mundo, un entorno urbano, pues lo vemos como algo naturalizado y la gente va a hacer cuentos, la gente va por ahí, hay charlas, hay un montón de actividades, ofrece un montón de servicios, pero es que además en otros lugares no tan favorecidos como el nuestro, la biblioteca se convierte en un lugar fundamental también para gente con pocos recursos, para crear comunidad, en lugares conflictivos donde gracias a ese espacio de la biblioteca pues se desarrollan proyectos y se desarrollan elementos que benefician a la comunidad y bueno, esa es un poco la idea, eso es lo que trataremos de plasmar con unos cuentos, que en realidad es una sesión de cuentos dirigido a públicos familiares, hay que darle un tono narrativo y bueno, si quieres te cuento más de eso luego, que bebo un poquito de agua que me estoy secando la boca. Claro, pero parece interesante que siempre tenemos la visión de que las bibliotecas son lo que tú decías, ¿no? Ir a estudiar y punto, ¿no? Hay muchos servicios, hay infinidad se me traba la palabra, valga la redundancia, de servicios y de cosas que nos ofrecen, que tenemos que cogerlas, porque también es lo que tú decías, que nos ayudan mucho a la comunidad y que hay que aprovecharlas, ¿no? Vale. Cuéntanos a grosso modo de qué trata este espectáculo, Antonio. Pues mira, el espectáculo lo que se trataba era de coger todos esos mensajes como en ese espacio comunitario, un espacio pacífico, un espacio de convivencia, de solidaridad y trasladarlo a través de cuentos. Hay que contar historias y para mí lo fundamental de la historia no es el mensaje. Para mí lo fundamental de la historia es que sea entretenida y partiendo de ahí y que sea estéticamente o artísticamente interesante. Y partiendo de ahí ya puedes meter todos los mensajes que quieras, ¿no? Pero
me gusta que sea de una manera lúdica. Por eso pues no lo voy a hacer yo solo, lo voy a hacer con Samantha Moreno, que narraremos los dos juntos. Lo vamos a hacer con Natasha y con su equipo de interpretación en lengua de signos, de Insígnate, es como se llama, porque hará falta 2 personas para todo esto que vamos a hacer. Y lo haremos con música, en este caso con Rocío Afonso, que llevará diferentes instrumentos, desde un saxofón hasta instrumentos de la cultura árabe, de la cultura asiática, y bueno, y entre todos, pues lo que vamos a hacer es contar una historia que sucede en una biblioteca en un bosque, donde van infinidad de animales allí, porque ofrecen unos servicios estupendos, y además dentro de la biblioteca los animales se llevan muy bien, todos se respetan porque saben que eso es un espacio, un punto. Me voy afuera, que si tú me tienes que casar o tal, yo me buscaré la vida como pasa en la vida real. Pero allí nos respetamos y hay un problema porque se pierde un camaleón en la biblioteca. Un camaleón que se camufla también, que además es muy dormilón, y entonces hay que buscar ese camaleón. Pues a través de esa búsqueda vamos viendo los diferentes lugares de la biblioteca, las cosas que se hacen en la biblioteca, y entre medio vamos contando algunas historias. Y esas historias las hemos rescatado de historias reales que han sucedido en torno a la biblioteca. Por ejemplo, la historia de la bibliotecaria de Basora, que es una bibliotecaria que en un momento de la guerra de Irak, pues salvó un montón de libros gracias a la ayuda a su iniciativa y a la ayuda de la comunidad. También contamos una historia muy interesante de las bibliotecarias a caballo, que en un momento dado, en una parte de Estados Unidos, en plena crisis económica, el gobierno de Estados Unidos decidió llevar la cultura a los lugares alejados, y esa labor se las encargó a mujeres, y esas mujeres se fundaron en los caballos, con sus alforjas, con sus libros, y se iban prestando servicio, y eso, además de llevar libros y cultura, pues también creaba comunidad, creaba unos lazos y creaba una serie de relaciones, que es lo que estamos potenciando, ¿no? Esa iniciativa, podríamos haber cogido esa, pero hay más como esa, pues de la Biblioburro, en algunos países, creo que en Colombia hay iniciativas así. O sea, hay un montón de iniciativas y de cosas que se hacen en torno a la biblioteca y a lo que puede generar. Nosotros hemos rescatado solo 2, 3 historias, y luego hay un cuento que no habla de biblioteca, sino de un río que busca camino, que bueno, que pensamos que es una cuestión alegórica, y que quien la quiera entender la entenderá, claro. Y quien no, pues se entera otra cosa, pero bienvenido sea, que para eso está la imaginación, ¿no? Claro. Y esa es la idea. Ya he hecho spoiler, pero vaya. Y Antonio, ¿solo la podemos ver en la feria o va a haber varias citas en las que podemos...? ¿Cuál es mi cámara? Programadores y programadoras de bibliotecas y de municipios de la isla de Tenerife y de toda Canarias, si quieren un espectáculo para celebrar el Día de la Biblioteca, que se puede celebrar todo el año, vayan este domingo día 15 a las 5 de la tarde a la Plaza de la Concepción y verán ese magnífico espectáculo que una vez estrenado ya estará listo para caminar y para que lo lleven donde quieran. Ahí estaremos dispuestos. Y además, según se haga, seguro que va a ser muchísimo más chachi, va creciendo y será mejor. ¿He respondido? Has respondido muy bien. Bueno, Antonio, antes de despedirte, queremos, como estamos en la Feria del Libro, que nos hagas alguna recomendación de algún librito que el último que te hayas leído, y alguna recomendación literaria de alguno que te haya marcado. El último que te hayas leído, de alguno que te haya marcado. Pues mira, no te voy a responder exactamente. Va, tú lo que quieras, ¿no? No, porque lo de que me haya marcado no sé ahora. Vale. Yo siempre tengo en la mesilla de noche libros de cuentos tradicionales. Por trabajo, yo estoy leyendo cuentos todos los días. Y últimamente, los últimos años, el cuento tradicional, porque me interesa la estructura y me interesan muchas cosas. Y entonces, cuando descanso del trabajo, leo otro tipo de libros. Y lo último que leí, que me impactó, que me gustó muchísimo, es un libro de Ursula K. Le Guin, que se llama El cumpleaños del mundo, que es una colección de relatos cortos, pero el último es una novela corta que está incluida ahí, Mira, que se llama Paraísos Perdidos, y que me pareció una maravilla.
Si no conocen a la autora, es una autora referente de la ciencia ficción, de la fantasía, que además tiene un componente humanista y una reflexión sobre lo que somos y lo que queremos y sobre la naturaleza y sobre muchísimas cosas, pero que además te lo cuenta de una manera literariamente buenísima, es muy entretenida y te lleva a un montón de lugares. Vamos, aquí en la feria tiene que haber libros de Ursula K. Le Guin, porque ahora están además reeditando. Este que me leí está en la editorial Minotauro, creo, pero seguro que tiene que haber más. Pues muchísimas gracias, Antonio. A ti, a ustedes. Y a que la compañera nos ha hecho Ricardo. Nada, recomendarles que vengan el día 15, domingo 15 a las 5 de la tarde a ver una biblioteca, una casa común, y el 4 de noviembre a las 6 de la tarde en el Paraninfo Rodando Rodari. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Natasha.